el inicio de esta audiencia y vamos a estar viendo en breve también desfilar a través de del órgano judicial a los diferentes protagonistas de este caso. No sabemos si los imputados van a llegar al lugar o lo van a hacer de manera virtual. Todo eso será parte de lo que tenemos pendiente en esta transmisión, señoras y señores. Rolando, presentamos a la licenciada Olga Dovaldía, a la licenciada y ex procuradora Ana Matilde Gómez. Bienvenidas ambas esta mañana. Sí, vamos a empezar justamente. Usted fue procuradora. Le damos la bienvenida a este programa, al igual que a Olga. Y vamos a entrar un poquito en materia con el tema del juicio. ¿Cree usted que se va a realizar este juicio después de 6 posposiciones, después de años esperando esto? ¿Usted cree que vamos a llegar a buen puerto en el día de hoy? Yo quisiera responder a partir de las esperanzas que tengo y no del convencimiento de si puede o no darse. Yo tengo todas las expectativas puestas en que ya no podemos esperar ni un día más en esta cita con la historia. Esto no lo digo así no es como romántico, no estoy tratando de ser poética, pero es una cita con la historia porque Panamá es uno de los últimos países de América que tiene pendiente que la justicia responda. Y mientras nosotros no celebremos esta audiencia, no vamos a poder corregir las fallas estructurales que permitieron que se perdiera tanto dinero público en supuestas obras públicas, en obras públicas que se dieron pero con costos muy elevados porque la coima salía del propio presupuesto. Así que sí, se incrementaban los... que se ve. Para contestar concretamente tu pregunta, mi alta expectativa es que hoy por fin podamos empezar a escuchar e insto a todos los ciudadanos que les importa a dónde van los recursos que se pagan de los impuestos. Y quiero repetir algo que he dicho a lo largo de muchas entrevistas, mucho tiempo. No crean que el que no trabaja no paga impuestos. Todo el que consume, va y compra algo que paga 7%, está aportando al presupuesto. Así que todos pagamos impuestos, otros más, unos menos, pero de esos dineros es de donde nos roban. Así que yo esperaría que hoy empecemos a escuchar esta trama. Yo quiero que la licenciada Ana Matilde, con la experiencia que tiene en materia jurídica, y también Olga de Ovaldía, nos hablen de los obstáculos que pudieran presentarse en este día, porque es conocido por muchos panameños la condición en la que se encuentra la jueza del proceso, la licenciada Valoisa Martínez. Ella en este momento está atendiendo otra audiencia como jueza relatora, la audiencia en el caso Fischer, que está apenas comenzando y se ha procedido a suspender de manera temporal, creo que por 4 días, esa audiencia para que ella venga a iniciar ese proceso en el día de hoy. Y no hay forma humana de que en 4 días se pueda evacuar el proceso del caso Odebrecht, ni en 10, que es lo que permite la ley para la suspensión de una audiencia en el sistema penal acusatorio donde se está llevando a cabo el caso Fischer. Entonces, ¿cómo armar este rompecabezas que permita que la audiencia Fischer no quede anulada y el caso Odebrecht se pueda realizar al mismo tiempo con una jueza que no se puede clonar y que está en ambas audiencias en el mismo momento? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Y es el gran reto para el sistema. Porque que no entiendo cómo eso pasó. Bueno, aquí hay una agenda. Bueno, y eso se debería enderezar, y es precisamente las fallas del sistema. Aquellos que andan con voces de que el sistema hay que cambiarlo totalmente, o que hay que anularlo, aniquilarlo, o de que hay que meter reformas como el absurdo ese que anda por ahí, el despropósito de anular todo caso de más de 5 años y que tenga 4 posposiciones, que parece un traje a la medida para este caso. Y digo que es un despropósito porque este caso es del sistema que llamamos viejo, el inquisitivo mixto. Esto no se va a ver, no se ve ahora con el penal acusatorio.
Así que no tiene ningún sentido entrar a debatir eso. Lo que hay es que mejorar el sistema que tenemos ahora. Y las posposiciones hay que revisar por qué se han dado. La primera fue por la apelación de los sobreseimientos. La segunda fue porque no se habían notificado algunos imputados. La tercera vez fue porque las asistencias judiciales no habían llegado. La cuarta vez, el que está en Colombia no se había notificado. ¿Sí? La fecha principal y alterna. ¿Qué quiero revelar o reflejar con esto? Que no es que el sistema, todo esto en el sistema nuevo está corregido. Muchas de estas cosas están corregidas. Y los que andan huyendo, si dieran la cara y no se escondieran para notificarse, se acaba la zozobra judicial. Porque la excusa ahora es la zozobra judicial. Pero la zozobra judicial no la tienen montado todos los que nos han robado, en este caso y en otros, y que no dan la cara para enfrentar a la justicia. Porque son muy berracos para estar inventando obras y para estar inventando esquemas de corrupción. Pero a la hora de enfrentar la justicia se vuelven unos pollitos. Olga, ¿qué opinión tienes tú de esto? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes. Y qué casualidad, yo dentro de las cosas, de las lecturas que saqué, imprimí ayer para poder ponerme un poco al día, está un artículo que precisamente publica Ana Matilde hace un mes, el ABC del caso de Brecht, donde hace un recuento. Y yo creo que vivimos con una memoria muy corta en el país. Y vivimos en una inmediatez que de alguna manera va ocultando la realidad que hay debajo de no lograr justicia en estos casos gigantescos, pero también se refleja en un efecto hacia abajo en pequeños casos también. Tenemos definitivamente un problema terrible desde la percepción ciudadana de si la justicia le sirve o no le sirve y a quién le sirve. Ese tema de la justicia que nosotros de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana llevamos muchos años observando. Cito un estudio que hicimos en diciembre, lo publicamos en diciembre del año 24, sobre la implementación de la carrera judicial dentro del órgano judicial. Hicimos una investigación mixta con más de 30 entrevistas personales, con jueces que iban desde el Tribunal de Transparencia hasta juzgados municipales, entender la cantidad de jueces, entender las limitaciones del sistema, y eso es bien importante entenderlo, porque de lo contrario nos quedamos en este análisis muy superficial y no entendemos el impacto que eso está teniendo en la democracia en el país. El modelo democrático que la mayoría de los panameños hoy día, lastimosamente, pareciera que está agotado para ellos. Todas las encuestas nos dicen, las encuestas locales y las encuestas internacionales nos dicen cómo la ciudadanía panameña ha dejado de preferir el sistema democrático como mejor sistema de gobierno, y creo que es un número bien alto ya, porque había comenzado hace como 10 años con un 40 y tanto por ciento, y creo que ahora mismo estamos en más del 60% de los panameños no escoge la democracia como su mejor sistema. Sí, lo que se plantea es, no importa cómo, pero yo quiero es que me resuelvan los problemas. Pero el problema, eso lo que pasa es que es como un orus, la culebra que se muerde la cola. Porque si no tienes justicia y no tienes los recursos para dar los servicios de manera digna que merece la gente dentro de nuestro diseño constitucional republicano, donde los derechos civiles, los derechos sociales y culturales son parte de lo que el Estado atiende, y tienes un esquema como este que involucró 3 administraciones, involucró las más altas figuras del Estado, es lo que en Transparencia Internacional llaman el caso típico de gran corrupción, y nos quedamos nada más. Si me permites, claro, que agregue algo ahí, que no solo la parte de oficial, de los funcionarios, el esquema está tan perfecto, o sea, es un esquema tan emblemático, que aquí hay firmas de abogados, como los bancos, aquí hay casa de valores, aquí hay compañías de seguros y los reaseguros, aquí hay contadores, abogados, las esposas de los testaferros, los amigos, o sea, aquí este caso es tan emblemático que yo les pido a los ciudadanos que se conecten a todos los espacios de transmisión de esta audiencia para que
vayan conociendo cómo es que nos roban. Perdón que te interrumpa. No, es que así es, porque lo que parece ser por diseño, además, tiene un discurso muy, muy contraintuitivo que está persistiendo en esta administración gubernamental, donde tienes un discurso por un lado y una actuación por el otro. Porque cuando es el caso de Brecht, y recordemos que esa caja 2 funcionó desde Panamá un número de años y desde Panamá se exportaron esos sobornos al resto de los 12 países que estuvieron involucrados en esta gran trama. Es una trama de aire acondicionado, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque tiene todos estos habilitadores legales de los esquemas de corrupción que en Panamá seguimos defendiendo sin darnos cuenta cómo nos afecta, y este es el ejemplo perfecto de cómo nos afecta. Mira, cuando tú ves aquel primer acuerdo que la empresa tuvo que hacer, que fue con los fiscales de Estados Unidos, en el caso que les descubren los fiscales federales a Odebrecht ya hace más de 10 años. Y la empresa admite país por país lo que habían hecho y le ponen un monto a cada país. A nosotros nos pusieron 59 millones. Aproximadamente. ¿Cuántos en realidad? ¿Cuánto es en realidad? A Perú le pusieron 11 y Perú ha recuperado ya 255. A Colombia creo que le habían puesto 27 y Colombia que va por 300 y tanto. Y creo que tenemos que tomar, y en el segmento anterior hablaban del éxito o, digamos, haber llevado la justicia a puerto en otros países. También recordar que yo creo que Panamá es el único país que ha utilizado esta estrategia desde el Ministerio Público de la acumulación total en un solo caso. Sí, porque son 2 querellas y 3 investigaciones de oficio. Ajá, pero acumuladas. No, esa es una estrategia fiscal, pero en otros países donde se ha logrado recuperación, castigo, condenas, ya sea por vía del juicio, por vía de fallo, por vía de acuerdo, en muchos de ellos, Colombia, Perú, República Dominicana, fueron tomando caminos procesales distintos, distintas personas, en algunos casos sí había una acumulación pero pequeña, y tienes 11, 12, 14, 15 procesos, o como era en Brasil por cuadernillo, pero veamos el tema de nuestra justicia aquí, que se escoge esta estrategia que tiene sus pros y sus contras. Pero que también está en la ley procesal, por economía procesal como principio, la acumulación, porque son mismos sujetos. De acuerdo, pero también tiene un gran peligro. Lleva un peligro gigantesco. Y también tenemos que recordar que hemos tenido 4 procuradores trabajando esto desde que inicia. 4. Cuando debimos haber tenido una. Y esto, bueno, va a la raíz del tema que usted es protagonista, señora, pero es una situación bien compleja porque revela el esquema interno que tenemos, por un lado, con la Administración de Justicia, y entiéndase la Administración de Justicia completa, las 3 funciones, que va de la investigación, el procesamiento y la resolución, todas las que están involucradas. Porque si a eso nos vamos a la investigación, a los peritajes, a la capacidad de los fiscales, a la capacidad de los jueces, o sea, es un tema gigantesco, porque no es nada más lo que se robaron, no es nada más lo que hizo Odebrecht, es dónde lo hizo, cómo revela el problema que tenemos. Se ha calculado, Ana Matilde. Y aquí me gustaría decir una cosa, que entonces tiene el otro componente, que no es solo el judicial, sino que si nosotros no conocemos esta trama, vamos a repetir los mismos errores porque tiene la falla estructural de la forma de contratar. Cada vez que el Estado escoge diseño, construcción, mantenimiento, financiamiento, el Estado está perdiendo. Pero nosotros tenemos que ver casos como estos para que nos enrostren la forma en que disfrazan como de legal una contratación que es para robar. Yo tengo 2 inquietudes. Una, ¿se ha logrado calcular cuánto hasta el día de hoy nos está costando este proceso? 1. Y lo segundo, ¿la coima y el sobrecosto comenzó con Odebrecht y terminó con Odebrecht? No, claro que no. Claro que no, pero porque no veo a ninguna otra empresa. Pero lo importante es, a ver, en la misma condición. Mira, tú mencionaste el acuerdo de pena con el distrito, la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Nueva York. ¿No? Ese es importante, pero también está el Principado de Andorra, la Confederación Suiza y la República Federativa de Brasil. Sí.
¿Por qué les menciono esto? Para que sepan que todo se fue develando a partir de lo que se descubrió en otros países. Y eso es importante porque no podemos caer en la trampa de que nos digan que esto es persecución política. Aquí hay políticos involucrados, sí, y gente que no eran políticos y se metieron a la política para poder evadir la justicia tratando de quedar con fueros privilegiados por el cargo que ahora ocupan, Parlacén, diputados, etcétera. O sea que, ojo con esto, panameños despierten, porque esto no es una persecución política, porque lo que se conoció de la operación estructurada, de cómo funcionaba la empresa, Marcelo Odebrecht, el ideador de todo esto, la cabeza de esta empresa, que ya venía de hacer casos en Mozambique y en Angola, pero que no habían reventado cuando llegan a Panamá, ¿verdad? Llegan aquí como la gran empresa y nadie les puede cuestionar que es una de las principales constructoras del mundo, pero simultáneamente empiezan a coimear porque se dan cuenta que hay funcionarios proclives a la coima y hay sistemas deficientes en las contrataciones públicas. Ellos se dan cuenta que los pliegos de cargo, ¿qué es un pliego de cargo? El documento con el que se hace la convocatoria para que vengan oferentes a contratar. Ese tiene dos componentes. Tiene el contrato y tiene las especificaciones técnicas. ¿Y qué descubrió Odebrecht? Que las especificaciones técnicas se pueden hacer como trajes a la medida. Porque si yo empiezo a decir que solamente puede estar en el que tenga pantalón de cuadritos, con camisa negra, con zapatos muy bonitos, con el cabello cortado así, ¿verdad? Entonces yo estoy diciendo que el contrato es para ella. Y además en las especificaciones técnicas y en el contrato dejo espacios de discrecionalidad o vacíos para poder reclamar. El Estado siempre lleva las de perder. Y me gusta también llamar la atención de que presten atención que todo el esquema permitió que personas en Panamá, empleados bancarios, empleados que conseguían a la firma de abogados, que tenía la firma del fideicomiso, que tenía el contacto con segundos abogados que hacían el contrato falso. O sea, para todo había un esquema, todo estaba estructurado. La cabeza de ese hombre para el delito estaba completamente clarita de qué estaba haciendo. Y en Panamá está también explicado por ellos mismos en sus declaraciones cuando confiesan y admiten para pagar penas más cortas, pero también de empleados bancarios que explicaron cómo hacían la estructuración dentro de los bancos. O sea, todo eso está en el expediente. Es una vista fiscal que tiene más de 900 páginas, donde se resume toda la investigación. Un auto de pruebas que tiene más de miles de páginas, porque hay cantidad de pruebas por practicar. Un auto de llamamiento a juicio que tiene más de 400 páginas. O sea, esto, de verdad les digo, esto es agotador. Y no se coman el cuento de que hay que cambiar el sistema y hay que pasar esa ley absurda que quieren meter, que es un espacio de impunidad, es un lord a la impunidad, porque ahora las herramientas con las que cuentan los fiscales y los jueces en materia penal es muy distinta a la que había antes. Antes usted tenía que leerse las 900 páginas, el millón de páginas para encontrar dónde estaba la periquita 1, periquito 2, periquito 3, 4, la Silver, que después se llaman Silver 1, Silver 2, Silver 3, Silver... Eso está en el expediente, eso no lo estoy inventando yo. ¿Quién era Águia? ¿Quién era Cachaza? O sea, todo eso está allí. ¿Por qué? Porque ellos funcionaban con dos sistemas o plataformas, MyWeb y Dreysus. Y ese sistema estaba diseñado para operar con seudónimos. Y mira si fue tan estructurado esto, que en la propia empresa Odebrecht, los contratados por ellos, si Olga manejaba operaciones estructuradas, Olga no veía nunca a quien sí contrataba por la vía legal. O sea, la gente que estaba armando el pliego o presentando la propuesta para contratar con el Estado no era la misma persona que recibía la orden de a quién era el beneficiario final de un pago. Y ese beneficiario, que podía ser un ministro, y casi siempre eran ministros, mandaban un amigo o un testaferro, que es el que les decía en qué banco y en qué país querían el cobro. Para que entonces la plata, ya sea que salía del país en maletines con dinero o salía a través de cuentas, ¿verdad?, que iba a distintos bancos. Lo dijo la Confederación Suiza. Señores, aquí está. Y aquí hay sospechas, dice el documento de la Confederación Suiza, sospecha de que 2 hijos del expresidente recibieron tantos millones. O sea, ahí está clarito. Esto no es invento de fiscales en Panamá. Aquí en Panamá se hicieron diligencias autónomas
aunque se caiga el caso en Brasil por injerencias indebidas políticas, el caso en Panamá es autónomo. Pero vuelvo a mi pregunta. ¿Cuánto ¿Cómo yo no sé? hacemos? Primero el costo, porque esto no lo no sé. es que algo que se ha hecho de la noche a la mañana. Lleva más de 10 años este proceso. Y segundo, lo que yo planteaba, ¿cómo hacemos para acabar de una vez por todas con esta situación? Porque ese mismo sistema utilizado por Odebrecht lo han utilizado varias empresas en este país y hoy siguen construyendo, siguen ganando licitaciones, incluso han reconocido en el caso Blue Apple haber pagado coimas. Y no solo las empresas, el problema es que los funcionarios, como no han sido condenados, entonces se reciclan y vuelven a participar, y como financian campañas políticas, vuelven a ganar el poder y nombran a los mismos. Y usted se encuentra con las mismas caras de la gente que ya nos robó, pero como la justicia no los ha condenado, nos siguen robando y nosotros les seguimos creyendo el cuento. Ahí hay un tema, ibas a decir algo, Rolando. Sí, hay una cosa que dijiste que es clave, y es que Panamá no había iniciado una investigación, sino que llegan a Panamá solicitudes de cooperación internacional. Recuerdo dos en particular. Recuerdo a Suiza, porque allá, si mal no recuerdo, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli habían estado abriendo cuentas y ellos estaban tratando de averiguar de dónde provenía el dinero. Y cuando llegan las solicitudes de cooperación a Panamá, allí nos damos cuenta de que hay procesos abiertos contra ellos. El otro caso es Brasil. Brasil, las solicitudes de cooperación que llegan a Panamá están basadas en el hecho de que la compañía brasileña de petróleo estaba soltando dinero a un montón de empresas que tenían obras con la misma empresa esta brasileña, ¿no? Y esa empresa era Odebrecht. Y a su vez, las averiguaciones que llevaba a cabo la Fiscalía Federal de Brasil era que de ese dinero que recibía Odebrecht salía dinero hacia cuentas a compañías panameñas que tenían cuentas en Suiza. Ese es el origen de las investigaciones que abrieron paso a Panamá para hacer las propias investigaciones que luego se formalizan a través de denuncias que hacen abogados panameños como Alvin Widen y Guillermo Cochés. Entonces, no debemos olvidar, como bien dice usted, que eso no nació en Panamá. Eso nació porque habían investigaciones que ya habían empezado en otros países. ¿Y eso cuál es el valor que tiene? Que en esos países ellos confesaron, explicaron y delataron a personas a las que le habían pagado en Panamá. O sea que mucha de la trama, mira, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención una declaración que pude ver del señor que por 40 años trabajó en la empresa y era el encargado, el principal, después se quedó entrenando al que siguió después de él, de operaciones estructuradas. Y la forma en que él explica en detalle cómo se da la trama de la corrupción, cómo ellos montan esa contabilidad paralela. No se olviden que este caso es tan emblemático, como decías tú, Olga, tiene todos los elementos. Todo. Así lo es. Por eso es que es tan importante. Este caso debe convertirse después en un caso de estudio, evidentemente en las facultades de Derecho, en las de contabilidad, donde se enseña contabilidad, donde se da buen gobierno, todo lo que tenga que ver con administración pública, tiene que revisarse este caso porque explican tan en detalle la forma del esquema, cómo se establece una cuenta, una persona a través de un sistema Dreyfus, que es el que lleva sobrenombres y cómo se paga, para entender por qué es tan importante que los jueces reciban capacitación y formación como el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque un abogado con una bonita retórica se para y empieza a hablar de fideicomisos, empieza a hablar de la cuenta cifrada y de que esto no es más que una operación financiera exitosa, y enreda a un juez que no conozca de crimen organizado y de cómo se maneja
dinero, cómo se mueve el dinero a través del sistema financiero y bancario del mundo para poder triangular la plata, tratar de disfrazar el rumbo o la ruta del dinero y llegar al destinatario final, que es una persona que estaba de donde salió el dinero, pero que no le pagan aquí. O sea, esto es importante. Era muy sofisticado. Es un esquema sofisticado. Era un esquema muy sofisticado en el que Odebrecht entregaba a los funcionarios el dinero lavado, porque Odebrecht tenía operadores financieros que llevaban a cabo estas operaciones. No solamente le pagaban, sino que además le aperturaban la cuenta. Además de aperturar la cuenta, le proporcionaban un contrato que disimulaba, falsos, claro. que disimulaba el origen del dinero. Entonces, era una operación en la que el funcionario lo único que tenía que hacer es decir que sí a todo lo que le pedía. Y a dónde quería la plata. Y yo creo que los dos funcionarios... Y el que no sabía se la proponían. Claro. Creo que dentro de los temas de la justicia, en el caso, las dos personas que eran oficiales de Credit Corp Bank, si no me equivoco, ya deben estar terminando de cumplir la pena. Credit Corp primero y después se fue para Multibank, y dije una cantidad de bancos que aparecen aquí que es impresionante. Y realmente pensar que un funcionario de banco puede haber hecho esto autónomamente. Bueno, y que después se repitió el modelo, como tú bien decías, Claro. Álvaro, o sea, se dieron cuenta, no pasa nada en la ley, porque mire, quien actúa así es porque está en la suposición de que la justicia no lo va a alcanzar, porque a quien realmente intimida la pena, se abstiene. Se dice, no, esto es un riesgo, en este país la justicia, no. Pero cuando la justicia es blanda, cuando el sistema es ineficiente, porque los resultados no llegan con la oportunidad que requiere para que haya elección, la gente se siente a sus anchas. Sí, y una de las grandes deudas que tiene la justicia en el país, aparte de, mira cómo comienza el caso, con más de 100 personas imputadas, y a lo largo de este tiempo ha habido 29 sobreseimientos entre los últimos 2 años. Y acuerdos. Pero los acuerdos, que también es un tema que es importante mirar, dentro de la fundación, este año otorgamos 4 becas de periodismo de investigación, y que lo conversamos el otro día en el programa. Álvaro, gracias por aquella invitación. Nosotros, una de las investigaciones que se publicó en septiembre, que le llamamos Despojo Impune, bajo la beca Justicia Hoy, bajo la pluma de Sol Laurea, mapeó cómo estos acuerdos están dando una especie de impunidad 2.0, en el sentido de que aquello por lo cual se crean los acuerdos tiene varios propósitos, y por eso hay una rebaja en la pena, y tiene que ver con cómo le sirve a la sociedad hacer el acuerdo con el individuo, porque está la justicia, lo que tú acabas de decir, y no nos vamos a ir al origen del derecho penal, pero hay una razón disuasoria y ejemplificante en la justicia. Y ese acuerdo de pena debe darse en un momento determinado, ya cuando tú tienes todo el caso montado, tienes toda la información. Muchas veces el acuerdo te va a ayudar a montar el caso. Exacto. Porque tienes una persona que admite el delito, te explica cómo lo hizo, y ahí tienes una prueba, e inclusive se convierte entonces la persona en múltiples ocasiones en un testigo para la acusación. O sea, tienes que darle algo nuevo a la justicia para que ese acuerdo tenga un valor. Tiene varias cosas, y los acuerdos deben tener, por lo menos en la teoría, varias cosas. Una de ellas es que para que la persona reciba un acuerdo donde va a tener una rebaja en la pena, digamos, de cárcel, de privación de libertad, tiene que devolver, o en la teoría, no te estoy diciendo lo que pasa en Panamá, todo lo robado, devolver todo lo robado, debe tener una multa económica que sea proporcional, pero sobre todo debe revelar toda la verdad, debe revelar todas las personas que estuvieron involucradas, especialmente los servidores públicos, y el esquema, cómo era el mecanismo. La revelación de ese mecanismo debe dar entonces el espacio a que el Estado, la entidad, la oficina de que se trate, pueda examinar dónde están lo que en inglés se llaman los loopholes, o en español las brechas, esas escotillas de escape, esas debilidades del sistema, ese colador lleno de huecos que va a permitir el esquema. Pero ¿qué se nos ha dado en Panamá? No hay devolución, en múltiples casos no hay devolución de todo lo robado, entonces el crimen paga,
porque si además le rebajas la pena además las conviertes o en días multas que puedes pagar o en servicio comunitario y te quedas con la mitad o parte de lo que robaste, lo que le robaste a todos los panameños, y encima todavía tienes funcionarios que al no recibir el castigo se reciclan, no solamente empresas que se reciclan, personas que estuvieron involucradas en esquemas y vuelven a estar en el servicio público. Es una situación donde no estamos llegando a lo que esa figura debe darle a la justicia. Y yo creo que eso también suma a ese desencanto que tiene la ciudadanía y por qué el caso es tan importante. Otro tema que nosotros hemos tratado mucho es el tema de los habilitadores profesionales de la corrupción. Aquí tenemos un discurso andando todo el tiempo que tiene que ver con las firmas de abogados, lo que en inglés se llama los wealth managers o los que administran la riqueza, los contadores, las compañías de seguros, los bancos, y hay un doble discurso. Sí, queremos luchar contra la corrupción y sí, queremos que los recursos vayan a donde tienen que ir, pero no me toques el sistema, no me toques las firmas de abogados, no me toques, nos envidian. Nuestro sistema no, aquí no se lava dinero. Cuando en realidad, mientras tengamos figuras como los testaferros y tengamos la facilidad que tenemos en Panamá para crear personas jurídicas, vamos a ser el punto por el cual pasa ese dinero en un esquema o en otro. Y te añado, Rolando, que desde la fundación, que siempre lo recuerdo porque pues se vivió en la fundación, yo no era parte de la organización en ese momento, pero quienes estaban, el presidente en ese momento, que era Ramón Ricardo Arias, y el director ejecutivo, desde la fundación, en base a una noticia que sale en Brasil, que menciona a 2 compañías panameñas, se manda una denuncia por noticia criminis a la Procuraduría General de la Nación. En ese momento la procuradora era la señora Kenia Porcel. Y ella decide que no hay causa para investigar. Abre y cierra. Lo mismo recordarás cuando llega el acuerdo, entonces menos de un año después, llega el acuerdo con los fiscales de Estados Unidos y ella hace una conferencia de prensa acompañada del secretario general diciendo, aquí está todo resuelto, ya llegó todo, aquí está todo resuelto. Aquí no hay más nada que investigar. Entonces, ese es un tema importante además mirar en el Ministerio Público, no solamente el tema de que tuvimos 3 personas ocupando un espacio que debió ser de una sola persona, también hemos tenido situaciones con los fiscales del caso. Aquí se ha sacado fiscales del caso, el caso de la fiscal Zuleika Moore, se ha cambiado fiscales y estamos frente a un Ministerio Público que, a pesar de tener una ley de carrera de instrucción que data precisamente creo que del año 2012, no tenemos esa implementación de una carrera de instrucción dentro del Ministerio Público. Y eso es una debilidad institucional importante, porque afecta la independencia y la autonomía de la investigación o de los fiscales que están a cargo de la investigación. Entonces, tenemos que comenzar a tener acciones dentro de los 2 aspectos, la propia administración de justicia, entre los 3 aspectos, el mecanismo con el que se hacen las contrataciones públicas, que efectivamente, mira, la ley de contrataciones públicas, 15 reformas en 17 años, y sigue teniendo el rosario de excepciones y de mecanismos, por ejemplo, de contratación de emergencia que se instalaron durante la pandemia que siguen vigentes. Reformas para que todo esto suceda, no para evitarlo. Hay un diseño. Y lo otro, que estoy de acuerdo con el fiscal Olmos, decir que las empresas que entran y las personas privadas que no son servidores públicos, que entran en estos esquemas, son víctimas de la corrupción, no lo son. Aquí nosotros seguimos teniendo este problema del privado que se ve a sí mismo como víctima y no entiende el rol que tiene cuando entra en un esquema de corrupción. Y que además tratan de justificarse porque es, por ejemplo, el papel que aquí recuerdo mucho en la declaración del señor Misrachi, y él alegaba muchísimo, yo no soy funcionario público. En Blue Apple. No, el de aquí. No, en Odebrecht. En Odebrecht. En Odebrecht. Sí, y sí. él decía, yo no soy servidor público, Sí, nunca sí. he sido funcionario público. A mí Ricardo Martinelli me dijo que fuera a cobrar el dinero, que lo fuera a buscar porque no confiaba en nadie más. O sea, como si no ser servidor público dentro de este esquema Justificar a todo. lo justificó, Claro. o lo librara de una pena porque dice, yo soy privado y yo lo puedo hacer.
No, señor, no es así, porque ya de por medio estaba la figura de el prestanombre, testaferro o intermediario, que es la persona que cobra y va y deposita, y va y avisa, o va en lugar de. Y claro, tú no vas a tener un presidente de la República que se va a ir moviendo a las oficinas, bueno, sería el colmo que lo hicieran así tan burdo, ¿no? Pero bueno, si seguimos en impunidad, no faltará quien se atreva, simplemente no le importa y vaya a buscar la plata él mismo. Y una asamblea que no ha demostrado ningún interés, Olga y Ana Matilde, en luchar frontalmente y decididamente contra la corrupción, porque se han presentado proyectos que no tienen ningún apoyo de la mayoría en la asamblea. No podemos decir que no cuenta con apoyo de algunos diputados, porque sí hay diputados dispuestos, pero no de la mayoría de los 71 diputados. No sé qué dice usted al respecto. No, totalmente. Además, existen leyes que tienen 15 años de deuda, algunas de ellas iniciadas como diputada de libre postulación. Ana Matilde presentó al menos 2 leyes que luego en la siguiente administración se trató de trabajar con ellas, precisamente con los de libre postulación o los independientes, y es lo que tenemos ahora. Tenemos un arrastre enorme, y lo que seguimos teniendo es un sistema que permite esconder, que no tiene verdadera transparencia en poder, entonces, en el caso de los servidores públicos, por ejemplo, para poder tener un monitoreo que permita prevenir o detectar el enriquecimiento ilícito cuando se está dando, no cuando después de que ya los 30 millones lo triangularon, y lo tienen en 4 jurisdicciones, y entonces vamos a tratar, como siempre digo yo, de coger el tren después que el tren ya partió de la estación. Entonces, no tenemos los mecanismos de transparencia para prevenir, y eso hace muy, muy, muy difícil, aparte de que cada administración viene con una mentalidad distinta, y en esta particular administración ha habido como un resurgimiento de esta mentalidad que en Panamá fue lento, pero iba incremental en entender el porqué de la transparencia de los fondos públicos. ¿Por qué que ese dinero que es de todos, cuando se va a hacer una contratación, una empresa que entra a contratar en una obra pública no puede aducir privacidad de quiénes son sus dueños? O sea, no puede aducirla. Y estamos ahora mismo en una suerte como de retroceso, de querer aplicar principios de protección de la privacidad que está diseñado para el privado, porque en el aspecto público todo el que contrata con el Estado se convierte también, por vía de la contratación, en un servidor público, porque está sirviendo al bien común y tiene que tener unas reglas que permita conocer cuánto cobra, cómo lo cobra, cómo da el servicio, desde que se diseña el pliego hasta el aseguramiento de la obra, porque aquí hay distintos esquemas. Está el esquema de comenzar la obra y dejarla a medio palo, cobrarlo todo e irse. De pronto no hubo una cosa. Es por el tema de las adendas y pagos de adelanto. Claro, eso para no hablar de la equiparación. Pero mira lo que a mí me gustaría comentar en esta parte, y es que Panamá se engaña a sí misma. Nosotros históricamente hemos venido haciendo reformas cuando pasan en la Asamblea, pero entonces atemperamos los modelos que nos vienen de afuera, que nos sugieren cómo actuar. Es decir, Panamá es signataria de convenciones como contra la corrupción, tanto de las Naciones Unidas como de la OEA, sí, del sistema americano, y también es receptora de cooperación internacional que sugiere modelos que ya funcionan en otras latitudes o en otros países, como el tema de los acuerdos de pena y demás. Pero cuando nosotros incorporamos los modelos o logramos hacer alguna reforma, siempre se le mete la mano, como hizo el tema de convertir el delito, la evasión fiscal en delito. ¿Qué hicieron? Racatán, una diputada que le metió 300,000. ¿Quién factura hasta allá? Solamente los grandes, o sea, muy, muy, muy grande tiene que ser la facturación para que la evasión sea de 300,000. Detalles como estos los traigo a colación porque lo que quiero reflejar es que nosotros mismos nos estamos haciendo daño, porque nosotros queremos engañar a nuestros pares cuando nos evalúan diciendo que ya aprobamos la ley, pero se nos olvida que la ley la hicimos a la medida panameña. O sea, nos viene el modelo de afuera, no es que nos impongan nada, es que el mundo va girando por un rumbo, el mundo va siguiendo un cauce. Panamá no es una isla, Panamá es parte de ese concierto de naciones, y cuando en algún lugar algo funciona,
lo adopta el sistema universal o el sistema regional y lo propone para los países, para que sepan, señores, esto ya ha funcionado para evitar esto. Entonces Panamá viene y le da siempre su toque, ¿no? Pero, el de la viveza, el de por dónde salir. Pero hay o no lo admites. Hay mucho más que eso. Y es que yo recuerdo cuando se creó la Fiscalía Especial Anticorrupción. Creo que habían 4 o 5 fiscales. Ya no queda ninguna. Bueno, las reorganizaron. Pero sí, no, pero estas fiscales llevaban a cabo la investigación de los mayores casos de corrupción del país. Ya no están ahí. Llevan reemplazos. Ahora lo último es que la principal acusadora, que es Ruth Morcillo, en el caso de Brecht, ya no es más fiscal allí. Va a quedarse en el caso, pero ya no es más fiscal. ¿Eso debilita el proceso? Bueno, yo no creo que en este caso debilite porque ella lo ha llevado siempre, o sea, ella ha estado allí siempre porque antes se trabajaba corporativamente. La idea que se pretendió inicialmente, las fiscalías anticorrupción es el derivado de lo que eran las delegadas antes, donde se investigaba administración pública, o sea, todo lo que tenía que ver con los delitos que golpeaban la gestión pública. Eran 2 fiscalías delegadas, así que se inicia con 2 anticorrupción. Luego, en mi periodo, se hace una reforma para que pudieran recibir querellas directamente, porque antes no se podía. Ellas ni siquiera podían iniciar investigaciones. Había que delegárselas. Entonces, después se amplían, se crea otra, luego en otra administración se crea otra más, y se trabaja corporativamente, tratando de entender que un caso de corrupción, y en ese momento me toca a mí crear la primera Fiscalía de Crimen Organizado, porque Panamá ni siquiera tenía crimen organizado, y ya el crimen organizado en América Central, ni qué decir en América Latina, porque en el mundo también, pero ya estaba dando muestras de la penetración en la administración pública. Entonces, se crea para que trabajen coordinadamente, para que comprendan que muchas veces se cruzan los personajes o se cruzan los esquemas. Pero definitivamente que hay un caso ha habido interesante, una situación complicada allí con lo que ocurrió con la fiscal Zuleika Murno. Y a eso yo me refiero con lo de la carrera de instrucción. Hay una debilidad en la institución. Hay un caso interesante con Odebrecht y FCC, y es que en las declaraciones que hacían los ejecutivos de FCC, describían cómo se repartían las obras, y aquí se mezcla como, por ejemplo, obras como patrimonio, como estos túneles que se hicieron después al final de la Vía Brasil y otros, se asignaban de antemano a FCC, pero allí mismo también se describe cómo Odebrecht obtiene la cinta costera 3. Permíteme, vamos con el colega Juan Díaz a la Corte